les damos la bienvenida al taller de arsénico en el agua, organizado por la Red de Seguridad Alimentaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. La Red de Seguridad Alimentaria es una unidad de referencia que tiene como objetivo desarrollar y analizar información con fundamento científico-tecnológico de la situación actual en materia de seguridad alimentaria, la cual sirve como base para definir políticas de gestión en cooperación con autoridades nacionales y regionales. El objetivo del taller es dar a conocer el informe Arsénico en el agua de la Red de Seguridad Alimentaria y generar un ámbito de intercambio entre la ciencia y la gestión. Durante la jornada se debatirán temas relacionados con el problema del arsénico en Argentina, ocurrencia, efectos sobre la salud, avances en la medición a nivel de trazas, posibles tratamientos, conclusiones y recomendaciones para comenzar a resolver el problema. A continuación, veremos el video institucional de la Red de Seguridad Alimentaria. Argentina produce una enorme cantidad, somos un jugador importante en el mundo de la producción de alimentos, no solo de granos, sino de carnes, inclusive en la parte de la pesca. Lo que estamos haciendo desde la red es fortaleciendo a todas las instituciones y a la producción para ser proveedores confiables, lo más confiables posible desde el punto de vista de la inocuidad y del acceso de la gente a los alimentos. De esta manera, damos comienzo a la apertura del evento. Invitamos al escenario al doctor Miguel Laborde, vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET, y al doctor Carlos Van Gelderen, miembro del directorio del Consejo y director de la Red de Seguridad Alimentaria. Bueno, buenos días. Carlos me prestó el saco. Bueno, es un mal chiste. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a ser muy breve. Por un lado, destacar la tarea excelente que se está haciendo en esta red de seguridad alimentaria dirigida por Carlos Van Gelderen, un miembro del directorio del CONICET, de los que nosotros llamamos externos en representación del agro, y que muy rápidamente captó la enorme potencialidad que tiene el CONICET entre sus investigadores y armó esta red que está teniendo un éxito notable. Así que gracias, Carlos, por el trabajo que estás haciendo. Y en segundo lugar, el tema de arsénico en agua. Cuando yo llegué al directorio del CONICET hace ya unos 6 años, uno de los temas que se me presentaron fue el de arsénico en agua. Y ahí me puse en contacto con la gente de la Universidad de Salta, Farfán Torres está acá presente, con la gente de la Universidad de La Plata, Horacio Tomás y Lía Boto, que también acá las tengo, más adelante con Alicia Fernández Cirelli, a quien conozco desde hace mucho, y todos, por supuesto, en el ámbito de la química o de la ingeniería química. Obviamente el tema del arsénico en agua es un tema que atraviesa muchísimas disciplinas y es realmente un problema serio de la Argentina que creo que abarca a todos, salvo los que vivimos en el litoral, pero después todos aquellos que viven en zonas de montaña o que utilizan agua de pozo tienen un verdadero problema, y me parece maravilloso que este encuentro haya congregado a tanta cantidad de gente y sobre todo gente joven, porque nosotros ya estamos más cerca de la jubilación que de otra cosa. Así que bueno, espero que sea este encuentro muy provechoso para todos los que han venido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Laborde. Seguidamente escucharemos las palabras del doctor Van Gelderen. Bueno, buenos días a todos. Gracias por concurrir a esta convocatoria. Para mí inesperada la cantidad de gente que se inscribió, pero bueno, se ve que es un tema más que importante. Yo soy veterinario, algo del arsénico conocía, pero no en profundidad. Lo que sí me llamó la atención desde que empezamos a trabajar con los distintos grupos en la red es la cantidad de temas que aparecieron relacionados con el arsénico. El primero es que se van a presentar acá, que fue una especie de barrera paraarancelaria con las exportaciones de arroz por las mediciones del arsénico.
Otro también van a ser presentado con la fruta del Alto Valle, donde también tuvimos que hacer toda una investigación. Y por último, el pedido de la CONAL, que es el que desemboca en este taller sobre qué es lo que pasa con el arsénico en todo el país. Nosotros como Red de Seguridad Alimentaria, e insisto en la presentación y lo que voy a seguir actualizando un poco lo que fue el video, estamos bregando por que la Argentina sea un proveedor confiable, lo más confiable posible, de alimentos no solo para el consumo interno, sino para todo el mundo. Y evidentemente es un aspecto que es transversal a todas las producciones y que tiene mucho que ver con la salud pública. Por eso hemos decidido lanzar este taller. Bueno, muchas gracias y espero que ahora los actores después de las presentaciones van a ser ustedes y que saquemos todas las recomendaciones posibles para mejorar toda nuestra performance como productores de alimentos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Van Gelderman. Dale. Un requisito fundamental para alcanzar la felicidad es la salud, y el requisito mínimo es la salud, es tener agua pura y alimentos no contaminados. El ser humano viene luchando por eso de los albores de la civilización. Esta es una frase que saqué de un libro que escribió Robin Cook. Robin Cook, para el que no sepa, es un médico, no sé si vive, norteamericano, que escribió varias novelas. Una que se llamaba Toxina, que era esta, que la sacó a raíz de todo el estudio epidemiológico. Ahí está Gerardo Eliota, que se ríe, sobre el síndrome urémico hemolítico, el caso de una chica y todo lo que fue, cómo se fue desencadenando a lo largo, desde la vaca que estaba enferma, todas las fallas que hubo en los procesos, hasta que esta chica se enferma y todo lo demás. A mí me pareció que esto es un aspecto muy importante. De todas formas, ya para todos los organismos internacionales, el agua es un alimento. Seguridad alimentaria e inocuidad. Nosotros tuvimos, ¿por qué pongo estas definiciones? Porque cuando empezamos con esta red, con un grupo de investigadores, algunos que yo ya conocía antes de acá del CONICET, tomamos seguridad alimentaria haciendo una mala traducción del food safety inglés, nada más que ligado con la inocuidad. En esa primera reunión tuvimos la intromisión de algunos de las ciencias sociales que nos hicieron ver la importancia de adoptar el término de seguridad alimentaria que usa la FAO, que es lo que nos parece correcto. Nosotros pensamos que todas las actividades, y sobre todo de los seres humanos, tendrían o tienen como fin mejorar la calidad de vida no solo de los seres humanos, sino de los animales y del sistema. ¿Cuáles son las condiciones que deben reunir los alimentos? Y pongo esto porque esto es importante, vuelvo a repetir. Suponen los especialistas que la Argentina tiene la capacidad de producir alimentos para 400 millones de personas, y yo creo que no sé si 400, pero que sí es cierto que tiene la capacidad de producir alimentos para un gran número. Entonces, esto no funciona. En el acuerdo de SPS de la Organización Mundial de Comercio se establecieron cuáles eran las condiciones que debían reunir los alimentos. Deben estar basados en estándares, y esos estándares deben estar basados en ciencia y en análisis de riesgo, que son los dos pilares que usamos nosotros dentro de la red. Ser aplicado por organizaciones especializadas. Acá, en la parte de la evaluación, en la parte científica, las organizaciones, como decíamos ahí, el INTA, CONICET, INTA, INTI, CONEA y universidades, y todos aquellos que se quieran acercar desde la ciencia. Y el otro tema importante es que se pueda hacer uso de equivalencias sanitarias. Creo que un buen ejemplo es lo que pasó con el tema del arsénico en arroz, que después ya se lo van a comentar, donde se propuso otra medida de medición, lo cual baja el nivel de la par arancelaria. ¿Cómo creemos que se solucionan estos temas? Nosotros creemos que hay aspectos tecnológicos, regulatorios y organizacionales. Y acá, en los tecnológicos, justamente tenemos ahora uno de los temas más importantes, que es algunos rechazos que hemos tenido de miel orgánica por contenido de glifosato. Y uno de los temas claves es que acá se estaba aplicando un método de los organismos de control, un método de diagnóstico de control, que ya en Europa, sobre todo Alemania, que es la que nos lo rechaza, ha
tiene en este momento métodos más precisos con los cuales ha bajado los niveles, digamos, de exigencia. Eso es un tema que nosotros tenemos que estar muy atentos, porque tendríamos que poder solucionar el problema antes que nos lo devuelvan, que cuesta muy caro. Regulatorios es porque hay que actualizar nosotros no vamos a hacer normas, pero sí creo que la ciencia le tiene que dar los fundamentos básicos para hacer la política sanitaria basado en temas eminentemente científicos. Y acá les doy otro ejemplo. Una municipalidad, acá hablaron, la municipalidad de Berisso nos pidió un tema porque está prohibido pescar sábalo en el río de la Plata, porque el río se supone que está contaminado. Pero desde Entre Ríos para el norte de hecho se exporta mucho sábalo. Del río de la Plata también, y se hace por izquierda o se va a Uruguay, etc. Nos pidieron un trabajo para ver que estudiáramos exactamente eso. Se armó un grupo muy interesante porque aparecieron investigadores que estaban en el norte de la Argentina, desde el Bermejo hasta el Río de la Plata. Bueno, te voy a dar una sola conclusión. Primero, el sábalo del Río de la Plata es el mismo del Bermejo porque nada como 1000 kilómetros. O sea, nada más que cambia cuando lo pescan en Entre Ríos, se parece que se curó. Y acá en el Río de la Plata no. Entonces, evidentemente, o está todo contaminado o no. Eso tendría que hacer para que se modificara el marco regulatorio conforme a el conocimiento científico disponible. Y organizacionales, tiene que haber una interdependencia, coordinación y sostenibilidad entre organismos de control de ciencia y tecnología y el sector privado. Nosotros vamos a ocupar nada más que uno de estos espacios, pretendemos ocupar, que es el de la parte de la ciencia y la tecnología. El resto corresponde a los organismos de control. Les diría que en este último año hemos tenido muchas demandas de varios de los organismos de control, llámese SENASA, Ministerio de Salud, etcétera, donde lo único que hacemos es aportar todo lo que está ocurriendo en el mundo de la ciencia para que ellos modifiquen o armen las normas conforme a los nuevos conocimientos. ¿Qué es la red? Bueno, es una red dinámica de investigadores del CONICET, INTA, INTA y CONEA que genera conocimientos científicos, genera o aplica los que ya están, porque también hay algunas cosas que nosotros ya sabemos y que no tienen por qué estar tan actualizados los demás. Ventaja enorme que yo veo, que vengo de afuera del mundo de la ciencia, es que la formación de los investigadores y su trabajo cotidiano es la de estar permanentemente en contacto con lo que ocurre en todo el mundo, cosa que a veces no tienen ni el tiempo ni la formación los funcionarios de los organismos de control, que tienen otra tarea. Entonces eso permite en muchos casos adelantar o poner al tanto cuáles son las últimas tecnologías, caso de esto que ocurrió en Alemania. Que sirvan como sustento técnico para que las autoridades definan su política de gestión y para proveer a los organismos de verificación y a la cadena agroalimentaria información y recomendaciones científicas independientes sobre riesgos existentes y emergentes. Este es el aspecto más importante. A veces nos llaman y dicen, ¿qué van a poner? Y vamos a poner lo que conocemos. Después ustedes decidirán qué es lo que pueden usar de eso o no. Pero yo creo, hoy nosotros estamos convencidos que la única manera de empezar a modificar y a ser creíbles es primero conociendo cuál es la verdad exacta. Si es un tema más delicado y es pedido, nosotros tenemos en una primera instancia un sistema de confidencialidad, sobre todo. Mira, el tema es así hasta que se pueda encontrar o se encuentre una solución, pasado determinado tiempo, todos los informes son públicos. ¿Cómo lo hacemos? Recopilando y generando información científica, aportando información científica y tecnológica que permita mejorar los procesos de producción. En algunos de estos casos que nos han tocado ahora, hay temas que hemos visto, en el caso del arroz, después se lo van a contar, hay variedades que captan más que otras el arsénico. En lugares donde puede haber más arsénico, se lo contarán los especialistas, se podría a lo mejor cambiar de variedad, etcétera. Un montón de conocimientos que al menos yo, que lo único que sabía del arroz era comerlo, me he dado cuenta que ha resultado muy interesante porque ellos han tomado nota de todo esto que pasa. Inclusive, esta ha sido la primera vez con este grupo que se ha hecho todo un paneo de toda la zona productora de arroz de la Argentina, que es muy importante. Aportar criterios técnicos y científicos para promover la excelencia de los alimentos. Estos son los objetivos: utilizar los beneficios del intercambio del conocimiento y la colaboración y aumentar la confianza del consumidor. A veces nos ha pasado que dicen, está el CONICET, qué bueno, la gente le da como es otro punto de vista. Y alcanzar un sistema de análisis de riesgo más eficiente, uniforme y reconocido internacionalmente.
Esta es una lucha que estamos haciendo con el tema del análisis de riesgo, que hay algunos que todavía consideran que es una herramienta teórica. No es una herramienta teórica, es una herramienta de aplicación en todo el mundo. En realidad, no debería decirse solo análisis de riesgo, es el análisis de los factores de riesgo asociados a alguna producción o algún producto, etc. Y hoy hay un montón de información con la cual se puede hacer con bastante precisión marcar el escenario del riesgo que se puede correr con tal o cual producto. Después corresponderá de los organismos de gestión el decir qué cantidad de riesgo están dispuestos a tomar. Y acá lo voy a explicar con un ejemplo. Hace un tiempo, ustedes saben que Francia es gran productora de quesos, pero ellos no pasteurizan la leche para hacer quesos, con lo cual tienen más casos de listeria monocitógenes que los otros países. La EFSA, que vendría a ser un poco, no diría el modelo que nosotros nos fijamos, pero algo bastante parecido, la EFSA hizo un estudio donde le dijo, miren, no me acuerdo cuál será, pero en vez de uno tendrán 10 o 15 casos más por usar leche no pasteurizada. Francia, su respuesta fue, lo sabemos, pero vamos a dejarlo así porque esto es una cosa arraigada en las costumbres de nuestro país y siguieron sin pasteurizar la leche. O sea, eso no es una cuestión obligatoria. Objetivos específicos, promover la interacción de la RCA con las instituciones sanitarias, resolución de temas prioritarios para el país en seguridad alimentaria, salud pública, sanidad animal y protección vegetal. Yo acá lo puse todo en un solo dividido, pero nosotros tenemos el concepto de lo que se llama una salud, que ahora es un tema que ha resurgido, aunque en realidad ya era un principio bastante viejo, sobre todo del siglo XIX, de los investigadores alemanes, donde ellos decían que la salud era una, tanto veterinaria o humana, e incluso el cuidado del ecosistema, que si todo eso estaba relacionado, eso redundaba en que todo el planeta mejorara. Identificar los peligros en las cadenas alimentarias y realizar evaluaciones de riesgo. Algunas de estos pueden ser que nos vengan por los organismos o por gente de la industria. Fue el caso del arsénico en arroz, porque el problema lo tuvieron ellos. No es que no supiéramos que no había arsénico, pero era un problema concreto para la exportación. Otros lo estamos proponiendo nosotros, estamos empezando un proyecto a propuesta de un grupo de la red sobre el tratamiento de las micotoxinas en la cadena del maíz, desde la producción hasta la comercialización, que intervienen un montón de especialistas de distintas profesiones. Promover líneas de investigación para resolver problemas de la comunidad y el sector productivo. Podría ser que, si bien hay muchos trabajos sobre arsénico, pueda promover a un grupo más específico. ¿Cuál es el esquema más o menos que tomamos? Este es el esquema básico del análisis del riesgo. Hay una identificación del peligro. Esto puede ser un organismo de control o la red. Una evaluación, que esto es componente eminentemente científico. La evaluación, el basamento científico, lo hacemos nosotros. Y la gestión de las alternativas de la evaluación son los organismos de control. Esto es una base política. De acuerdo a esa información, uno decide qué es lo que quiere o cuál es el riesgo que está pensando en aceptar. Y la comunicación, que normalmente debería ser de los organismos de control, pero en algunos casos muy complicados, la experiencia más notoria fue lo que pasó en Europa con la crisis de la BSE o vaca loca, donde era una enfermedad tan complicada que no solo los organismos de control, sino necesitaron en general apoyo de científicos o de gente muy especializada para poder llegar a la gente y explicar qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo funciona? Una coordinación general que la hacemos con Javier Pardo y María Durrié, consejo directivo que está funcionando como es el grupo de las primeras 4 unidades ejecutoras con las cuales empezamos. Esto es dinámico. Hace un año incorporamos al INTA porque era con el que más investigadores teníamos. Comité asesor permanente, que acá hemos incorporado organismos privados y organismos del Estado, como SENASA, Ministerio de Salud, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, y los grupos de investigación, que los que armamos para la resolución de un problema. Hoy, esto es lo que quería actualizar, hay más de 500 investigadores que se contactaron para formar parte, 175 investigadores forman parte de los grupos que están trabajando ahora y 21 grupos han conformado hasta ahora la RCA. Estos son todos el listado actualizado
de todos los grupos que están trabajado o que han trabajado o están trabajando. ¿Y qué no vamos a hacer? Y termino, porque este es un tema muy clave. No nos vamos a hacer responsables de la legislación sobre seguridad alimentaria, salud pública y protección vegetal, hay organismos para eso. No nos vamos a hacer cargo de los controles de seguridad y calidad alimentaria y etiquetado, no es nuestra misión, y no vamos a actuar como sustituto de autoridades nacionales de control. Quiero dejarlo esto bien claro porque a veces empiezan los roces y ustedes qué van a hacer. Nosotros solamente darle la información científica para que tomen los recaudos necesarios. Bueno, nada más. Desde ya muchas gracias y espero que puedan aprovechar la jornada. Muchas gracias, doctor Van Gelderen.